tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. Versículo 8. Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Diga conmigo, salió. La palabra salió es un sustantivo, es un verbo. ¿Qué es? Es un verbo. Del verbo salir. Yo salgo, tú sales, él sale, nosotros salimos, vosotros saldréis, ellos saldrán. Eso es lo que es un verbo. Es algo que se puede manejar en los 6 tipos de persona. Es un verbo. Arjona, que no me gusta mucho como cantante porque es muy enredado. El ojo en el ojo, la boca en la boca. El problema no es el problema, el problema es el problema. No me gusta, y sobre todo que es muy aburrido porque todas las canciones tienen las mismas notas y el mismo ritmo. Pero en una de las que cantó decía Jesús es verbo y no sustantivo. Y la fe es un verbo, no es sustantivo. Fe es creer. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que le existe y recompensa a los que le busquen. Entonces la fe es acción. Hoy voy a hablarles de Abraham y voy a hablar de 3 o 4, según tenga el tiempo, para hablarles de 4 principios, de 4 verbos que aparecen aquí en Hebreos, de lo que hace que podamos decir Abraham el padre de la fe. Por la fe, versículo 9, se radicó como extranjero en tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Diga conmigo, por la fe radicó como extranjero en la tierra prometida y, diga, habitó. Otro verbo, habitar. Yo habito, tú habitas, majadero. Por la fe salió, por la fe habitó. Por la fe, versículo 11, a pesar de su avanzada edad, de que la misma Sara era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, qué fuerte suena eso. Nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena del mar. ¿Por qué en decadencia? Tenía como 100 años para este momento. Vamos a dar un salto al versículo 17, ahí mismo. ¿Trajeron Biblia, hermanos? ¿Trajeron teléfono? Ahí hay Biblias también, para que la lea, para que después no digan que yo dije algo que no era. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció, de nuevo el verbo, ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder para resucitar a los muertos y así, en sentido figurado, recobró
a Isaac de entre los muertos. Cuando el Señor le dice a Abraham que salga de Harán, de Ur, de los caldeos, de su tierra, de su parentela, a una tierra que yo te voy a mostrar, dice que él salió inmediatamente. Obedeció y salió. La obediencia inmediata. Obedeció y salió. Tenía 75 años de edad. Usted puede encontrar eso en Génesis capítulo 12, por ahí el versículo 24. A los 75 años, minor, Abraham se juega esa maroma. Ya yo a los 75 años creo que ya estoy pensando, ni a los 75, a mis 61 años casi, ya yo estoy pensando en habilidad, no quiero jugarme maromas, a ver cómo reduzco un poco las invitaciones al exterior, quiero estar tranquilo, no quiero yeyos en un avión, no quiero broncas en los aeropuertos, ya yo estoy para que al final Dios dirá lo que Él quiera y nos dé la capacidad de obedecer. Digo esto, hermano, porque con tristeza veo muchas personas que apenas empiezan a cumplir 60, 58 años, lo primero que hacen es renunciar al ministerio, apelando a que ya están viejos, que me quiero pensionar, y luego alegan porque la gente los hace que se sientan viejos. Abraham tenía 75 años cuando salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Viejo las montañas y todavía reverdece. Caleb, uno de los testigos, el positivo, le dijo a Josué cuando tenía como 80 años: dame esa montaña y yo voy a echar a todos los enemigos, porque esa montaña me pertenece a mí. Con 80 años ya andaba buscando broncas y pleitos y guerras. Así es que, hermanos, nunca es tarde en la vida, y quiero aclararles, para dar pasos de fe. Hay cosas que ya es muy tarde. Hay gente que le cogió muy tarde para hacer cosas, para cambiar cosas, pero para dar un paso de fe nunca es tarde. El cristiano, el hijo y la hija de Dios, estamos llamados a siempre dar pasos de fe con la ayuda del Señor. No me gustan muchas de las películas de Semana Santa y estas que hacen ahora, las brasileñas y todo eso, porque vieras qué triste, son tan antibíblicas, le ponen tantas cosas que pueden atrofiar la mente de una persona que de repente sea nueva, o de un muchachito, de un joven, de un niño. Y en el caso de Abraham, las reacciones hepáticas que ponen a Abraham con unos colerones, agarrando las piedras a patadas, volando garrotazos, tengo ganas de ahorcar a Sara, pegándole gritos a Dios y reclamando cuando el Señor le dice que le sacrifique a Isaac. No fue así. Desde el momento en que el Señor le dice a Abraham que le sacrifique a Isaac, Abraham sabía que Isaac, aunque él lo sacrificara, a Isaac Dios lo resucitaba. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a él que en Isaac era donde iba a nacer toda esa descendencia, esa multitud. Así que si Dios me dice que se lo sacrifique y lo mate, lo voy a hacer, hermano, y casi lo hace. Fue que cuando ya venía el machetazo a la cabeza, seguro de Isaac, el Señor lo detiene, pero se lo iba a echar. Porque él sabía que Dios, aunque él sacrificara a Isaac, lo iba a resucitar. Porque Dios le dio una promesa. Y aunque no tenía una Biblia en la mano, ni él era judío, es el padre de los hebreos, no de los judíos, de los hebreos. Y es el padre de los árabes también. Un día tendré que hacer un pequeño estudio sobre la diferencia entre judío, hebreo e israelita, 3 cosas diferentes. Pero él lo dice claramente. Cuando la doña le pregunta: ¿para dónde va, viejo? Voy a ir a ofrecer sacrificio con mi hijo Isaac. Ok, la doña calladita. Se va con el siervo de él, y cuando llega a las faldas del monte Moria,
El siervo le dice, bueno, ¿qué? Y le dice a Abraham, quédese aquí, voy a subir con mi hijo a ofrecer sacrificio y descenderemos los dos. O sea, él desde que va a subir y sabe lo que va a hacer, posiblemente como humano, preocupado, todo lo que usted quiera, pero no maldijo a Dios, ni regañó a Dios, ni agarró patadas, ni pegó gritos, porque él lo dijo, voy a subir con mi hijo Isaac a ofrecer sacrificio y adoración y descenderemos los dos. Y cuando llega arriba y prepara la piedra donde lo va a acostar y la leña y el fuego, le pregunta el mocoso, papi, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿a dónde está el sacrificio, el bicho? ¿Qué le responde a Abraham? Yahvé Jireh, que mucha gente lo sabe de memoria y no saben que fue en ese momento que lo dijo, y fue Abraham, hijo, el Señor proveerá. ¿Proveerá qué? Sacrificio. Por eso es que él llega hasta las últimas, hasta el último momento, y es cuando Dios lo detiene y le dice, Abraham, tranquilo, no lo sacrifiques, ya sé que tú a mí nunca me vas a negar nada. Esa relación de fe convierte a Abraham en el amigo de Dios, en el padre de la fe. Años después, Dios va a destruir la llanura de Sodoma y de Gomorra, pero en la ciudad vivió un sobrinillo de Abraham, que era maluco. Él, la doña y las huilas, era una familia, un desastre. Para mí eso ha sido una de las peores familias que la Biblia registra. Aquello era un desastre. Y entonces Abraham visita, el Señor visita a Abraham, y cuando va de camino, Dios dice, le voy a encubrir yo a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. Yo tengo que contarle a él. No voy a pedirle permiso. No, Dios no tiene que pedir permiso a nadie. Pero Dios le revela sus propósitos a las personas que confían y tienen fe en Dios. Amén. Amén, hermanos. Y después de que le cuenta, es aquella célebre oración intercesora donde Aarón le dice, Señor, si hubieran 50 justos, ¿tú los destruirías? Y el Señor dice, no, si hay 50 yo no los destruyo. Ay, bueno, pero si hay 40, tampoco, los 40 los salvo. Señor, y si llegó hasta 20 y cuando llegó a 10, ya Abraham no preguntó más nada, porque los 4 que habían, más los 2 yernos, 6, no componían a nada. Entonces Abraham, lo que quiero rescatar aquí es esto: las promesas de Dios. Este año, en el Ministerio de la Vasija, y yo lo dije antes de terminar el año sin saber que las vasijas tenían este programa, les hablé de las 3 anclas de la vida de un cristiano. Las 3 anclas del alma, las 3 empiezan con P. ¿Recuerda cuáles eran? Presencia de Dios, hay que anclar tu vida en la presencia de Dios. Propósitos de Dios y promesas de Dios. Desde el momento en que Dios te da una palabra, te da una promesa, a que la veas, la disfrutes, la experimentes, en ese tiempo al ser humano le toca confiar, aferrarse como un ancla en las promesas de Dios. Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Lo vea usted o sus hijos o sus nietos. Yo siempre he dicho que una vez que yo sea afinado, difunto, occiso, un hijo mío o un nieto mío dirá, ay, si aquí estuviera abuelito Arturo, estaría muy feliz. Él no lo pudo ver, pero el Señor cumplió la promesa que le había hecho, porque así pasó la mayoría de las veces en la Biblia. Ellos no lo vieron. Abraham nunca vio esa gran multitud, pero vio uno, y para él era suficiente uno. Ese uno tuvo a otro, ese otro, a otro, más los que hizo por los árabes. Los descendientes de Abraham por linaje hoy representan alrededor de 3.000 millones de personas, entre árabes e israelitas o hebreos. Como todo ser humano de fe, tuvo sus defectos, tuvo sus metidas de patas. La gente cree que si uno es cristiano y tiene fe, y nunca se va a equivocar, nunca va a fallar, nunca va a tomar atajos, nunca se va a desesperar. No. La fe no quita nuestra humanidad, pero la fe nos ayuda a vencer y a obtener las promesas del Señor. Amén, hermanos.
Y la fe es un músculo que conforme se ejercita, crece. No hay tal cosa como esos llamados de algunos charlatanes, pasen al altar, se quitan la chaqueta o soplan y les dice que todos ahora tienen fe gigante. No, eso no existe, eso no es cierto, no es real. Es más, usted no necesita una fe grande, usted solo necesita una fe pequeña, pero en un Dios grande. No al revés, porque hay gente que se jacta de una fe grande, pero el Dios que tienen es demasiado enano. Y son nada más boca, bigote y lengua. Sus vidas no hay victoria, son un desastre. ¿Por qué? Porque el tema aquí no es una fe grande, sino un Dios grande. Jesús dijo que era suficiente una fe pequeña en un Dios grande para mover montañas. Así es que la mayoría de nosotros debemos de aspirar a pedirle al Señor, eso sí, aumentanos la fe, porque con una fe pequeña usted logra cosas grandes. Cuando el Dios que usted cree, usted dice, es demasiado grande. Con poquito yo creo. Hermanos amados, la fe es lo que el Señor dice en su palabra, es imposible agradar a Dios. El justo vive por fe. Tiene que levantarse mañana, ir a trabajar, a buscar el 5, tiene que ir a estudiar, tenemos que hacer las cosas, tenemos que atender el negocio, porque si no, yo no puedo. Fe es verbo, fe es acción. Usted no solamente puede orar y creer, estoy sin brete, pero aquí me quedo para que el Señor me llame. No, usted tiene que salir a trabajar, a buscar, y Dios te va a ayudar. Porque la fe es acción. Amén. Salvo que usted tenga una enfermedad que le impida trabajar, entonces Dios puede sostenerlo a usted, como sostuvo el profeta Elías, así tenga que enviar cuervos a alimentarte. Pero en lo natural y en lo normal, recuerden el llamado, el balance de este pensamiento es: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, esta es mi promesa, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces hay que pulsearla, como decimos los ticos. Y eso aplica en el matrimonio, y eso aplica en el negocio, y eso aplica en el trabajo, y eso implica en los estudios, y eso aplica en el ministerio. Esfuerzo, valentía, confiar en Dios, agarrarse de las promesas de Dios creyendo. Número 1, por la fe salió sin saber dónde iba. A mí me gusta saber cuando salgo dónde voy. Hoy tenemos al Dr. Waze, pero a veces Waze es muy Waze. Waze es rarísimo, alguien tiene que corregir esa vaina, porque Waze a veces te dice en 200 metros de una vuelta en U, dígalo de otra manera y disimula. A veces gana como regañar esa vieja, es la misma que le habla a usted. ¿Cómo me dice que haga una vuelta en U? Sin embargo, hermanos, qué herramienta más buena. El problema es cuando no hay señal de internet. Se vuelve loco y lo manda y te vuelve, y es terrible, pero es una herramienta. A mí me gusta cuando no hay Waze, incluso aquí en Alajuela me gusta que Ana me diga cuál es el plan para yo saber por dónde voy, que si hay una presa donde meterme, dónde pensar. Así que no hay mejor cosa en la vida que ir a lo seguro. Pero Abraham nos dice aquí que él demuestra su fe porque sale inmediatamente sin saber dónde iba. Sale en obediencia. Para él era suficiente, porque ni el mismo Dios le dio las instrucciones. A mí me gustaría que el itinerario viniera en el llamamiento. Quiero que vayas allí y que me diga todo, los inconvenientes, a quién voy a topar, cuáles van a ser las dificultades. Entonces voy. Cuando yo salgo en un viajecillo, siempre llevo un maletín donde llevo una cuchilla de ese tamaño para pelar naranjas. El otro día casi me la decomisa la ley, porque es un machete como el de Rambo. Yo salgo con un mecate. ¿Para qué? Para si hay que sacar a alguien, no por Carlos, sino para sacarlo. Llevo cuchilla, llevo galas, llevo encendedor. Me gusta ir preparado, porque no sé para dónde voy, y aunque sepa, voy preparado. Pero aquí tenemos a un hombre que está en su región, que está en su casa, y el Señor le dice: levántate y vete. ¿A dónde? No, vaya, salga, nada más salga. Yo te voy a mostrar dónde es. Y por la fe
salió. No hay cosa más estresante que tener que dar un paso a lo desconocido. Pero la vida en Dios algunas veces es así. Sencillamente es hacerlo porque es suficiente con que Dios lo diga. Una de las desgracias del cristianismo de hoy es que la palabra de Dios no es la máxima autoridad para nosotros. Nos casamos con quien Dios dice que jamás debiéramos de casarnos. Nos relacionamos y hacemos sociedades con personas que la Biblia dice que no debieras de hacerlo. Manejamos las finanzas contrariamente a lo que la palabra de Dios dice que hay que manejarlas. Y luego nos echamos la mano en la cabeza, y es que Diosito a mí me dio esta mujer. Perdóneme, yo no sé si Él se la dio, porque yo no conozco todavía ni una sola caso en la Biblia donde Dios le dé esposa, ni novia, ni mujer a nadie. Usted se la buscó. La Biblia jamás te dirá cómo no lo haga, pero sí te dirá con quién jamás te cases. Con un yugo desigual jamás. Ay, pastor, pero es que por si hay hermanos que nos deje estarse excusando. El asunto es que usted le gustó ese chavalo y quiera a toda costa casarse con él. El asunto es que a usted le gustó a esa muchacha y no importa lo que Dios diga, usted está empeñado o empeñada y aquí nadie me echa para atrás y punto. Yo veo gente que se divorcia hoy y 15 años después ya tiene el admirador, y yo digo, eso estaba visto, eso estaba en vitrina, eso estaba como empanada de urna. Y tal vez, perdónenme si parezco un fariseo, pero la verdad, porque no estamos tomando en cuenta lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabe por qué? Porque a veces lo que Dios nos dice, y yo no estoy hablando de oír a Dios, Arturo, levanta, eso sí le pasó a Abraham. Pero después de todos estos héroes de la fe, ahí está registrado en la Biblia cómo Dios piensa y cómo Dios quiere que usted y yo, y cuando usted y yo vivimos lo que Dios dice, nos va a ir bien. Yo no sé qué me pasaría a mí si yo escucho una voz en la noche que me diga, Arturo. Yo, caramba, posiblemente igual que Samuel, voy a decirle a Anita, Anita, ¿usted me llamó? No, papi, ya me extrañaba porque era una voz de hombre. Y a las 2 horas, Arturo. Es que yo en la noche, hermano, a cierta hora de la noche, con solo que oigo un perro ladrando, me despierto angustiado. Pero en la Biblia, Dios me dice todo para el negocio, cómo invertir, cuándo comprar, cuándo sembrar, cuándo cosechar, qué debo hacer, quiénes deben ser mis compañías, qué debo buscar, a quién debo buscar. Ahí está. Pero no es la máxima autoridad. Porque a veces lo que Dios nos dice a nosotros, y quiero hablar por mí, lo que Dios nos dice a nosotros no nos gusta, no nos parece, es incómodo. Pero si lo dice Dios, siempre es lo mejor. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué me dice Dios a mí respecto? Ahorita antes de venirnos, Anita y yo estábamos viendo al pastor Sánchez, muchacho muy bueno, él es nazareno, pero no es culpa de él, profesor mío de historia, un hombre pastor tremendo, y estaba dando una enseñanza precisamente sobre la ley de talión, las 6 o 7 veces que Jesús dice en el Sermón del Monte, 105 versículos. Yo el otro día prediqué algo sobre eso, cuando dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Solo en el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, y hay una de ellas que dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, que al que te dé por una mejilla la derecha, póngale izquierda. Y yo digo, caray, esas son las palabras de Dios que a mí no me parecen. Él no está diciendo, si alguien te da una trompada, dígale, dele otra. No, eso tiene una explicación en el contexto. Evite las personas malucas, evite las personas malas. Y luego dirá, no resistan al malo. O sea, la persona que quiere hacerte una maldad te la va a hacer y usted nunca lo va a evitar. Si te ofende, ¿por qué? Porque la reacción de uno, ¿cuál es? Usted quiere bronca, pues se la compró. Pero uno en Cristo, el Señor nos manda a mejor. Y nos dice algo, no tomen venganza ustedes. Dejen el asunto en las manos de Dios, y Dios es el que va a hacer. Y verás que el rico lo hace, hermano.
Ahora, deje de estar mucho diciendo muy rápidamente amén, porque posiblemente a usted lo que le está pasando es la venganza de Dios contra usted o contra mí por una maldad que le hicimos a alguien. Porque esto es parejo. Yo soy rata y el otro, en lugar de actuar como una rata conmigo, le pidió a Dios que hiciera algo conmigo y Dios lo va a hacer conmigo. Amén. Son principios eternos. Así que hay cosas de la Biblia que ya a ustedes les he dicho que como que, pero si Dios lo dice, ¿qué diría usted? Póngale la firma. Está bueno. Tal vez hay que esperar un poquito más, porque usted puede haber actuado inmediatamente, pero esas actuaciones impulsivas, hepáticas, malacrianzas, matonismos de nosotros, que no son otra cosa más que desobedecer la palabra de Dios, siempre es un boomerang que se va a volver y nos va a golpear en nuestra propia frente. Hacer las cosas al modo de Dios a veces duelen un poquito, hay que tener paciencia, pero hermanos amados, Dios cumplirá sus promesas. ¿Cuántos lo creen? Salió sin saber a dónde iba. No tenía todas las instrucciones. A mí me encantaría todas las instrucciones. No conocía el siguiente paso. Él solo sabía algo: yo confío en Dios y voy a dar este paso. A los 75 años, Abraham demuestra que para dar un paso de fe nunca es viejo uno. A los 90 años, a los 80 años, Caleb demuestra que nunca se es viejo para dar un paso de fe al Señor. Y a los 100 años, Abraham nos demuestra que nunca es tarde para tener una noche romántica con la doña, aunque la doña sea estéril y ya yo esté en decadencia. Un hombre en decadencia a los 10 años significa que ya, y cuando usted lee la Biblia descubre que Dios le dio fuerza, porque ya el viejillo Abraham andaba con problemas, ya me lo quiero imaginar, con toses, con resfríos, con problemas de vejiga, con problemas de próstata, con problemas en los dientes, con canas. Yo no me puedo imaginar yo a los 100 años. Hay una aplicación en la computadora, ¿verdad?, que usted pone la cara suya y algo hacen y aparece uno cuando, vieras qué bonito soy yo, un viejillo, 90 años. Parezco un tacaco, feo como el demonio. Pero ya yo a los 90, a los 80 años, novia no voy a andar buscando. Yo voy a andar buscando sillones reclinables, aire acondicionado, almohada para no moverme mucho en la noche, ojalá como una momia inmóvil, las pastillas. Ahora lo primero que tengo que organizar cuando salgo es los medicamentos, que por dicha son poquitos y se me olvidan. A los 75 años y luego los 100 años, Abraham demuestra que hay cosas en la vida para las cuales nunca es tarde, y es dar pasos de fe y de confianza en el Señor. Amén. Van a haber luchas, hermanos. Porque usted tenga fe no significa que no vayan a haber tropiezos, piedras afiladas, a veces tener usted que caminar descalzo, caídas, golpes, desazones, angustias, traiciones, desilusiones. Pero hermano y hermana, pongamos la mirada y demos el segundo paso de fe. Primero salió y luego dice, por la fe habitó, se quedó. Se necesita fe para salir en pos de la promesa de Dios, pero una vez que se alcanza, se necesita fe para permanecer ahí. Porque hay muchos que una vez que lo logran, se rajan. Después de tanto nadar, se ahogan en la orilla. Como hay un dicho en Colombia que dice, después de que mató al tigre, le agarró miedo al cuero. Tuvo fuerza para matar el tigre y ahora que el tigre está muerto, le agarra miedo al cuero. Yo necesito fe para salir, necesito fe para confiar, para dar esos pasos. Pero una vez que lo alcance, porque él llega, dice, por la fe habitó en la tierra prometida, como un extranjero. Ok, sí, viviendo en tiendas de campaña con Isaac, ya había nacido Isaac y Jacob, ya había alcanzado, pero dice aquí claramente, porque él estaba esperando, por ahora no importa vivir en tiendas de campaña. Y él no renegó, minor. ¿Sabe por qué dice? Porque él estaba esperando la ciudad, la tierra prometida,
cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que ya tengo los huilas, ya tengo el nieto tuvo al final como 12 y unas chiquillas, que fue Jacob, ya estoy contento. Ahí para ese momento Abraham tendría como 120, 125 años. Pero ¿por qué seguía viviendo en tiendas si alcanzó la promesa? Porque él estaba esperando. No hay ningún problema vivir en una tienda de campaña. Claro, no eran tiendas de campaña como eran carpas, ¿verdad? Como los beduinos, los nómadas. Y posiblemente de poner una tienda de campaña en la roca, hermano mío, si hay algo que yo siempre cuido, es el tema de la cama, porque para mí no hay mejor cosa que dormir. Dormir es la bendición más grande, y para mí dormir es una ceremonia. Un zancudo es suficiente para echarme a perder a mí la vida en la noche. Y cuando lo agarro vivo, ¿sabe qué hago yo? No lo mato, le hago, lo atormento para que vea lo que es terrible. Llegar a la tierra prometida, hermano, llegar a ciertos momentos de la vida. Voy a hablar de mí, de mi vida, de mi familia, del ministerio que Dios me ha dado. 44 años cumplo ahora el 2 de febrero de haber empezado este camino de fe, pasito a pasito, paso a la vez. Errores, estupideces, animaladas. Yo les he contado nada horrendo, pero he tenido que perdonar al muchacho de los 17 años que empezó a pastorear esta iglesia. Mi primera década, de los inicios, desde todo fue la primera vez. Sin embargo, veo a ese chamaquillo de 17 años, de 24 años, Joaquín, y lo admiro con todos mis defectos. Y luego vuelvo a ver, ya yo empecé a trabajar, Ramón, mi quinta década en el ministerio pastoral. La empecé hace 2 años, por la gracia de Dios, hace 3 años. Cumplo 43 años el 27 de abril de pastorear esta iglesia. Así que yo me puedo sentir, Carla, que ya cierto nivel de alcanzar algunas promesas ministeriales, personales, familiares, patrimoniales, y ahorita podría yo fallar. El fallo de los abuelos, el fallo de los pastores que pasan de los 40 años de servir a Cristo, porque necesito fe, aunque ya estoy en los mejores. Mire, hermano, yo estoy viviendo tiempos muy lindos en muchas áreas de mi vida. Yo estoy contento, yo estoy feliz, yo estoy alegre. Nunca falta un borracho en una vela. Siempre hay sus cosas, y las va a ver hasta el último día que uno se muera. Se necesita fe para alcanzar las promesas, y se necesita fe para vivir en las promesas, para estar ahí. Los primeros años en el matrimonio son emocionantes. Ya los 2 o 3 años, yo le pregunto a una pareja, pastor, es que yo creo que es que mi esposa y yo estamos, ¿qué pasó? Lo primero, ¿cuántos años tienen de casados? 3, 4, okay, ya yo tengo un panorama. Yo no necesito ser doctor, porque una persona con 95 años, pastor, tengo que hacer una pregunta. ¿Vieras qué será lo que me pasa? ¿Vieras que tengo dolores y en la noche me duele todo, y cuando me levanto me duele más? Y ya yo le pregunté a la edad, 95 años. Y cuando me vuelve a preguntar, ¿qué? Le digo, 95 años, eso es. Pero igualmente la respuesta a 3 años de casado. Hay cosas que a los 3 años de casado ya tuvieron que haber pasado. Es más, son necesarias que hayan pasado. Y una de ellas, la principal, es cuando no se sabe, cuando no hay madurez y no se busca la orientación, o venimos a la iglesia o no vamos a las charlas de la pastoral familiar donde todas esas cosas se hablan. Lo más normal que a una pareja debe pasarle, y lo mejor que debe pasarle a una pareja, es que se les pase lo emocionante del enamoramiento, para que empiece a aparecer el milagro del amor verdadero, del amor volutivo, que permanece aunque haya 1, 2 y 3 huilas muy seguidos. En 8 años Anita y yo nos llenamos la aljaba de hijos, y estuviera más llena, es que no se pudo hacer más. Entonces esos embarazos que muy rápidos hacen algunas dificultades. Entonces
Todo tiene explicación, hermano, pero por la fe, confiar en Dios, caminar un día a la vez, confiar en el Señor, superar las circunstancias, va a hacer, hermano, que esos tiempos pasen y vengan tiempos mejores. Amén. En el Señor siempre podemos esperar tiempos mejores. Este principio está en los negocios. Dicen los que saben que un emprendimiento, que un negocio, no deben ellos esperar que en los primeros 3 años se haga un gran capital. Si sucede, gloria a Dios. Pero la gente de negocios, los que saben de negocios, dicen que hay una temporada donde solo invertir y recuperar lo invertido. Vean ustedes los que empezaron un emprendimiento, un negocio, o se metieron en una deuda sin saber que la pandemia empezaba. La gente con fe superó la pandemia y salió adelante y nadie se murió, nadie quebró. Pero fue muy complicado. Y luego el negocio toma algún nivel, empieza a crecer, pero si no hay fe, una vez que se llegue a un negocio estable a los 5, a los 10 años, la persona necesita fe ahora que ya está disfrutando la tierra prometida, porque si no, por errores, por ligerezas, por estupideces, puede empezar a gastar y cuando se da cuenta gastó más de la cuenta, vinieron las vacas flacas y el negocio se descapitalizó. ¿Cómo manejar los negocios? Lean la Biblia y él le dice a usted incluso cuándo usted tiene que comprar casa y cuándo no. La Biblia es un libro extraordinario, hermanos. Lo creamos o no, lo obedezcamos o no, la Biblia es el manual del fabricante suyo, que es Dios. Amén. Todo lo dice. Ahorren el 10%, denle al Señor el 10%. Y el 80% de ustedes le pertenece al Señor y de ahí inviertan. Porque en la casa del que despilfarra todo siempre hay bronca y todo huele a peste. Pero en la casa del que ahorra siempre hay buena y abundancia de perfume. Ahí está en la Biblia. No salgas fiador de nadie porque el malapaga luego viene y pierdes hasta la casa que tanto te costó. Ahí está la Biblia hablando de los préstamos fiduciarios, no sé cómo se llaman, hace 4,000, 5,000 años. Por la fe salió, por la fe vivió la promesa, llegó a la tierra prometida, pero no dijo, ya llegué a la meta, ahora sí me olvido, ahora sí vivamos la vida loca, la vida es un carnaval, gasto lo que me da la gana, vívolo como me da la gana. No, por la fe salió sin saber dónde iba. Y llegó a la tierra prometida y tuvo que vivir en tiendas de campaña, ahora ya con familia y con huilas, con más de 100 años, pero ahí por fe se mantuvo. No, si él hubiera visto la tienda de campaña, las piedras y la bronca de Lot, que lo puso a escoger y Lot del vivazo se fue para la llanura, Abraham no. Abraham siempre se sostuvo como viendo al invisible, porque sabía que la ciudad que le esperaba no era de tiendas de campaña, ni siquiera de oro, ni de piedras preciosas. Era una ciudad que Dios era el constructor principal. Por eso cuando Lot dice, Abraham le dice, mire, entre nosotros no debe haber problemas, hacer un pleito, somos parientes. Si usted escoge a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si usted escoge a la izquierda, yo voy a la derecha. Dice que Lot alzó los ojos y vio la llanura del Jordán y dijo el vivazo, oh, mi tío, viejo idiota míralo en el carro, si está chochando, tiene como 100 años de edad, se fue para la llanura. Y Abraham se fue para las piedras. Recuerden, prediqué ese sermón hace unos meses. Y apenas llegó a las piedras, dice que edificó un altar a Jehová y adoró al Señor, porque era un hombre de fe. ¿Y qué hizo Lot? Destruyó la tienda y se metió a vivir en Sodoma y Gomorra. Y ustedes, prediqué ese sermón hace como 2 meses y medio, el proceso de una familia decadente. Porque Abraham sabía muy bien en quién él estaba esperando. Él fundó su vida sobre el futuro, no sobre el pasado. Cuando vio a Sara que era estéril y vio su cuerpo en decadencia con 100 años, y Dios le dice, Abraham, usted va a tener un hijo, de aquí a 1 año, aquí venimos y Sara va a tener un bebé. Sara se puso a reír de duda y de burla, y dice la Biblia que cuando Abraham, Dios le dio esa palabra, dice que no consideró la vejez de su cuerpo. Yo me lo imagino con las rodillas que parecían bombones, arrugado como un diantre, parecía un tacaco, la vieja Sara que ni para qué, era de majadera. Tenía 90 y casi también los 100 años. Y el Señor le dijo a Abraham, Abraham, ya es hora.
Ya le había demostrado porque tuvo una hija con la criada egipcia. Había adoptado un hijo que era Eliezer. Y dice la Biblia textualmente que cuando el Señor le dijo, ya llegó el tiempo de tu Isaac, dice que no consideró el deterioro físico de su cuerpo. Y esa noche llegó y le dijo, Sari, ¿qué fue, gordo? Hoy hay de piña. Óigame, es que hay que tener fe para que usted con 100 años crea. Y siempre he dicho, ¿cómo pudo haber sido esa relación sexual? ¡Qué belleza! Ahí habían, en esa habitación, habían casi 200 años juntos, amándose y besándose. Y dice la Biblia que esa noche Sara quedó encinta. Una noche suficiente, se cumplió la promesa. Y aunque recibió el hijo prometido, aunque había metido las patas y había nacido Ismael, que hasta el día de hoy, ese error de Abraham todavía hoy se vive, el conflicto árabe-israelí, ese odio, porque el Señor le dijo que tenía que esperar, pero Sara y Abraham dijeron, la fe, según a mí me parece, como no lo hizo y no era Eliezer, de ahí tenga relaciones con la negrita, con la egipcia Agar, y Abraham dijo, bueno, no se lo dijo en tonto, y demostró que él no era estéril, quedó embarazada, nació un niño, le pusieron Ismael, que es el papá de todos los árabes, no necesariamente de los palestinos, ni de Hezbollah, ni de Hamas, de todos los árabes, que es otro tema diferente. No todos los árabes son terroristas, ¿oyeron? Ni todos los descienden de Israel son israelitas, dice Pablo en la Biblia. Son 3.000 millones hoy de descendientes de Abraham, pero Abraham solo vio uno y metió la pata. Y hoy esa familia que tuvo que abandonar en el desierto por majaderías de Sara, todavía sigue siendo la piedra en el zapato de Israel. ¿Y por qué no de la humanidad? Porque tenemos esa costumbre, Julia, de como no sé esperar en Dios porque no tengo fe y todo lo quiero ya, entonces yo tengo mi plan B, el plan de Sara, la astucia de Abraham, hasta que nace el bebé. Recuerden, por la fe salió, por la fe se quedó y por la fe lo logró. ¿Qué logró? Tener un hijo. Y cuando era el muchachito, un adolescente, el Señor le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Ya no estaba Ismael, Eliezer no era hijo de ellos, biológico. Así que Abraham tuvo un hijo adoptado, tuvo un hijo con la amante y tuvo un hijo con su propia esposa. Y así se llenó. Él nunca los vio. Nunca vio a sus bisnietos ni sus tataranietos, pero Dios cumplió su promesa. Porque las promesas de Dios son sí y amén. Hoy hay un dicho para ese texto y es: hay que ganar sí o sí. Las promesas de Dios son sí o sí. Pero usted y yo las alcanzaremos o no las alcanzaremos porque preferimos nuestra opción, nuestro plan, nuestro método es mejor. Y la hemos empeorado y la hemos embarrado. Y entonces él vio al niño hermoso Isaac, que significa risa. Dios cumplió su promesa. Tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Por eso en este año hablaremos de algunas de esas promesas muy importantes para el cristiano, de esos propósitos. Y la promesa más bella entre tantas, la promesa de su presencia siempre con usted. No es Teletica el que está siempre con usted, ¿oyó? No puede, pero el Señor siempre estará contigo. Dígale a su vecino: hermano, Dios estará con usted siempre. La vida de Abraham se caracteriza porque la fundamenta en lo que Dios prometió en el futuro. Hay muchos cristianos que todavía su vida está fundamentada en el pasado. Es que mi ex marido me parece que está enamorado, ¿verdad? Así que con esa vara, habladera de ese chaval. Y no que no. Es que lo que me hizo, es que
es que un pastor, es que una iglesia, es que la exdoña, mi exnovia, es que la tía, es que mi abuela. Yo conozco mucha gente que fundó su vida sobre el pasado. Entonces vivieron un presente tan doloroso. El llamamiento bíblico es: olviden el pasado. El pasado enseñó, pero échele tierra, hermano. Aguas pasadas no muelen molinos, dice un proverbio antiguo. Pablo nos dice: una cosa hago, olvido lo que queda atrás y prosigo a lo que está adelante, a la meta, al premio del Señor, por amor del cual lo he dejado todo y lo tengo como basura. Conocerle a Él es la principal meta de mi vida, decía Pablo, lo parafraseo. Hermanos, Abraham tenía su vida fundada en el futuro, en las promesas de Dios. No en sus sueños, no en su rutina, no en sus estupideces o delirios. No, en la promesa que Dios le dijo: haré de ti una nación grande. ¿Cometió errores? Sí, pero rapidito se enfocó otra vez. Te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, y todos los enemigos que hayan ahí los voy a despojar. Abraham lo creyó. Sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te mostraré dónde. Ahí le voy a ir diciendo para dónde. Salió. Él siempre estaba al frente. Cuando era niño, había un transporte de carga, que no eran los taxis carga, eran los carretones. ¿Cuánto usted tiene que tener 50 o 60 años para recordar los carretones de carga? 1 metro de arena. Y lo más lindo que a mí me gustaba cuando había que hacer, y es que el compañero mío, recuerda, Ramón, ahí en el Bajo Las Cañas, Manuel el Loco era compañero mío del colegio. Y entonces a veces nos íbamos donde los familiares de él, que era donde estaba Arpe, donde Roque, allá por la parada del Pacífico, algo así. Cuando ahí llegaba el tren. El tren llegaba ahí por donde está la antigua comandancia. Y entonces nos íbamos, lo más lindo era irse en el carretón. Y llegaba un momento donde ese animal, Manuel Loco, le soltaba las riendas. Yo, como siempre he sido preguntón y nunca me conformé con porque sí, yo notaba, yo creía que iban con los ojos tapados. El chiquillo más tonto, pero iban casi con los ojos tapados, don Luis. El caballo carretonero. El caballo carretonero, no sé cuántos recuerdan que tienen unos parches de cuero aquí. Tenían un propósito. Brewster, usted que está más joven que yo, el propósito del anteojo de cuero del caballo carretonero era que no importa dónde tirara la cabeza, siempre estaba viendo al frente. Él no podía hacer así. ¿Sabes lo que es tener un carro carretonero, que viniera un taxi y le tocara el pito y el caballo le hubiera pegado unos brincos? En la vida cristiana, discúlpenme el ejemplo, para usted vivir, alcanzar, disfrutar, salir y dar pasos de fe en la vida, necesitas como el caballo carretonero, solo ver para el frente. Mirar para atrás en la Biblia es un símbolo de disidencia, de flaqueza, de deserción, de incredulidad. El caballo carretonero no tenía opción, no importa si veía para abajo, si veía para arriba, si veía para los lados, siempre al frente, nada lo distraía. Usted le hacía así, él no lo veía hacer. Hemos acompañado hermanos y hermanas en esta familia, Lirio Los Valles, que recibieron palabra, que recibieron el milagro, pero que hubo momentos donde casi. Estoy pensando, con todo respeto, a mi hermano Diego y mi hermana Flori, cuando estábamos esperando a Dieguito. No sé si fueron 2 o 3 veces. Era una promesa, era un milagro que ese muchacho, que mide ya como 1,80 m, jugador de baloncesto, no podían tener ellos su hijo. Cada vez que veo a este niño veo un milagro. Pero aquí hay muchos testimonios de eso, pero quiero resaltar, porque en 2 o 3 oportunidades, tal vez pueda fallar si fueron más o fueron menos, hubo
amenazas. Ya habían perdido de repente hasta la ilusión, pero hubo amenazas de que Dieguito no naciera, hubiera un aborto espontáneo. Así es la vida cristiana, hermano. Y todas estas cosas son para fortalecer nuestra fe. Esos raspones que nos llevamos hacen que nuestra fe madure y crezca. No crece porque alguien te ponga la mano encima o te sople en la cara o te ponga aceite en la cabeza. No, es el proceso de las caídas, de los errores, de los desánimos, de los desalientos, de los logros, de la victoria. Y esa vez se va fortaleciendo a tal punto que llega un momento a cierta edad donde usted espera que Dios algo va a hacer, porque el tiempo te lleva a confiar más en las promesas de Dios, en su palabra, que en las circunstancias. Amén. Amén. Por eso la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Yo quiero animarlo a usted para que este año y siempre digas: voy a agarrarme, a aferrarme de las promesas de Dios. Voy a agarrarme. Puede ser un año más difícil que el pasado o mejor, pero usted y su esposa pónganse de acuerdo y digan: papito, estamos esperando en el Señor esto, aquello, lo otro. No vamos a dejarnos encandilar por las circunstancias, que a veces son pruebas en el camino, son piedras en el zapato siempre, pero que nos ayudan a fortalecer la fe. Nunca jamás abandonarlo, ni a renunciar, ni a dejar todo botado. Hasta el último día de mi vida, hasta el último aliento de mi ser, voy a aferrarme a las promesas de Dios. Si no la veo yo, ok, pero la va a ver mi viuda, la van a ver mis hijos, la van a ver mis nietos. La promesa del Señor. Hay veces que pienso que en la noche que tuve una gran idea. La madurez y el tiempo en el Señor me ha hecho tenerle miedo a mis buenas ideas. No te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Vuélvase a su señora, si vino con ella, o a su hermano alrededor, a su lado, y dígale: hermano, hermana, mamita, gordo, como usted le diga. Toca es aferrarnos, amarrarnos. Lo que va a guiar nuestras vidas es lo que Dios nos dijo, lo que nos dice en su palabra, no las circunstancias. Todo esto resumido en: vamos a agarrarnos de las promesas de Dios. Amén. Que Dios esté en la barca no significa que no vayan a haber tormentas, significa que Él tiene el poder para decirle al viento y al mar: cállense. Lo prediqué la semana pasada, ¿recuerdan? Elige creer antes de dudar. No es cierto que porque usted está en fe, esperando en el Señor y Cristo con usted, no van a haber dificultades. Todo lo contrario. A veces es precisamente la señal que usted necesita para saber que Dios está en el asunto. Por eso hay tantas oposición. Pero agárrese de las promesas de Dios. Amén. Amén. Oramos. Dígale al Señor, es una oración válida: Señor, aumentanos la fe. Hoy tenemos la pastoral familiar en la tarde. Diga: Señor, aumentanos la fe. Auméntame la fe. Auméntame la fe, Señor. Necesito una fe que crea que tú eres grande, que eres eterno, cumplidor de promesas. Él nunca va a fallarte. Yo sí podría, pero Dios jamás. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, el suegro, el pastor, el hermano, el líder puede fallarnos, pero Dios nunca fallará.